Bienvenidos, estimados participantes. Vamos a pasar a ver algunos ejercicios de la distribución normal que ayudarán a entender de una manera muy general los diferentes problemas que se pueden presentar, de los cuales ustedes pueden encontrar muchos en el libro de Newbold y en otras páginas de la Internet. Continuamos entonces con los problemas vistos previamente. En este caso nos dicen, una empresa observó durante un largo periodo que la cantidad semanal gastada en mantenimiento de equipos eléctricos se distribuye según una normal. Nos hablan de media 500 y de varianza 625. Si la varianza es 625, quiere decir que la desviación estándar es 25 y la función de transformación sería entonces, para llevarla a la estandarizada, sería x menos la media sobre 25, como vemos acá. En el primer problema, la primera pregunta dice, si el presupuesto para la próxima semana es de 750, calcular la probabilidad de exceder dicho presupuesto. Es decir, calcular la probabilidad de que x sea mayor que 750. Y eso es equivalente a la probabilidad de que z sea mayor a este valor que está acá, que es la estandarización, 750 menos 500 sobre 25. ¿Sí? Y eso da 10. Si nosotros vemos las curvas de la normal estándar, ¿sí? Nos podemos dar cuenta que cuando z es mayor que 4, prácticamente no queda área bajo la curva por arriba. Toda el área está a la izquierda. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que 10 es prácticamente 1 y de que sea mayor que 10 es 0. Y eso lo podríamos verificar en las tablas. Luego nos dicen, ¿cuál debería ser el presupuesto semanal de modo que éste sea excedido con un porcentaje de 2.5? Es decir, que la probabilidad del área por arriba de la curva sería entonces en este caso 0.025. ¿Sí? Nos están dando ahora el área y nos están preguntando por el valor de z. Al estandarizar, nosotros tenemos esto que está acá, ¿verdad? Esta es la estandarización y nos dicen que la probabilidad de que z sea mayor que ese valor estandarizado sea 0.025 o lo que es lo mismo, que sea menor que ese valor sea 0.975. En este caso, entonces, vamos a buscar en la tabla el valor 0.975 para determinar el valor de z y de allí despejamos a x. Si vamos a la tabla, nos damos cuenta, esta es la tabla que nos presenta Newbold, acá nos dan como valor mínimo 0 de z y 0.5 de f de z. Y aparece un valor máximo por acá de 178 de z, 0.9625 de f de z, por lo tanto aún no tenemos el valor buscado. Bajamos un poco a la tabla entonces y nos damos cuenta que el valor buscado acá, cuando tenemos la probabilidad acumulada de 0.975 y nos dicen que el valor estandarizado de z es 1.96. Regresamos entonces a la fórmula, reemplazamos el z por el 1.96 y despejamos x y tenemos que x vale 5.49. Pasemos entonces a un segundo ejercicio. Este ejercicio va a tener dos partes. Tenemos esta serie de preguntas que vamos a resolver en un segundo momento, pero aparte de eso tenemos algo que resolver previamente. En este caso nos dicen que X, que es el consumo de gas licuado, está distribuido según una normal con estos parámetros, es decir, media mu y varianza sigma cuadrado, desviación estándar sigma, pero no nos dan el mu y el sigma, es decir, tenemos dos incógnitas. Eso es lo primero a resolver. Nos dicen que se sabe que la probabilidad de consumo de a lo más 20 litros es 0.0228, ¿sí? Es decir, que tenemos una probabilidad, en este caso por la izquierda de la curva, de 0.0228
y de que se consuman 20 litros. Acá, si estandarizamos, vamos a tener una primera ecuación. Luego nos dicen que la probabilidad de consumir a lo menos 35, es decir, consumir 35 o más, es de 0,1585. Esto nos va a generar una segunda ecuación. Al tener esas dos ecuaciones con las dos incógnitas de la estandarización, vamos a poder despejar la media y la varianza. Veamos entonces cómo quedan esas ecuaciones. Tenemos que la probabilidad de que z sea menor que cierto valor, acá tenemos que el valor de x es 20 menos la media que desconocemos sobre la varianza debe ser, la probabilidad de que sea menor que z1 debe ser 0,228. Si nosotros vamos a la tabla, vamos a conseguir que el valor de z en este caso va a ser menos 2 siguiendo el procedimiento que se indica acá, ¿sí? Utilizando el hecho de que la función es simétrica, ¿sí? Luego tenemos una segunda ecuación, ¿verdad? La segunda ecuación proviene de este punto, nos dicen que la probabilidad de que sea a lo menos 35 litros debe ser 0,1587. En ese caso, entonces, la probabilidad de ser mayor es 0,1587. La probabilidad de que z sea menor será 1 menos 0,1587 y eso es 0,8413. Si nosotros buscamos el valor de z que corresponde a esta probabilidad acumulada, vamos a ver que ese valor de z es 1. Para buscar el valor de la primera ecuación es importante tomar en cuenta lo siguiente. Fíjense que acá estamos hablando de una probabilidad menor que 0,5. Si nosotros vemos la función, nos damos cuenta que para la estándar, el punto medio, como ya sabemos, es 0. Y los valores de z, ¿sí?, hacia la izquierda son negativos, mientras que los valores a la derecha son positivos. La probabilidad acumulada hasta 0 es 0,5. Por lo tanto, cuando hablemos de una probabilidad acumulada menor a 0,5, que es lo que hay hasta acá, que es la mitad, estaremos hablando de un valor de z negativo. Si volvemos al ejercicio, nos damos cuenta que estamos hablando de un valor de probabilidad menor a 0, probabilidad acumulada menor a 0,5. Por lo tanto, el z debe ser negativo. Esto lo podríamos conseguir en una de las tablas que aparece en la internet, que se les daría a ustedes al momento de un examen o se les diría dónde buscarla, o utilizando lo que acá se explica, ¿sí? Por propiedades de la simetría de la función. Una vez nosotros tenemos las dos ecuaciones, despejamos a m y a s. M, la media, es 30 y la desviación estándar 5. Teniendo estos valores, pasamos a la segunda parte del ejercicio, que es dar respuesta a estas preguntas. Acá nos dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo diario sea de al menos 45 litros? Y acá nos dicen en la segunda, ¿cuál es la probabilidad de que el consumo diario sea de a lo más 30 litros? Esos dos problemas los resolvemos entonces haciendo las transformaciones correspondientes para buscar los valores solicitados de probabilidad. Primero buscamos los valores de z y con los valores de z tenemos los valores de probabilidad. En el segundo caso nos da el valor z0, por lo tanto, pues no necesitamos ir a la tabla, ya sabemos que ese se corresponde con probabilidad 0,5. Veamos los otros problemas. En el problema 3 nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que en 10 días, en al menos 2 días, el consumo diario sea de al menos 40 litros? Este problema tiene dos partes. Primero debemos darnos cuenta de que lo que ocurre en un día es una Bernoulli que tiene una cierta probabilidad, ¿sí?
y es la probabilidad de que el consumo diario sea de al menos 40 litros. Esta probabilidad la calculamos utilizando lo que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Haciendo la transformación, buscamos esa probabilidad. Ahora, esa probabilidad va a ser igual para todos los días. Cuando hablamos de n igual 10 y pensamos en que el éxito es que ocurra que el consumo diario sea de al menos 40 litros, es decir, este es el valor de P, entonces tenemos una binomial con n igual 10 y esa probabilidad. Y acá nos pregunta por la probabilidad de que ocurran al menos dos éxitos. Y vamos entonces, acá vemos que la probabilidad P es 0,028, ¿verdad? Y luego entonces, como nos piden la probabilidad de que dé más de 1, eso es 1 menos la probabilidad de que tengamos 0 o un éxito. Y utilizando Excel lo podemos calcular de esta manera. Luego, en el siguiente ejercicio nos dicen cuál es la probabilidad de que el primer día en que el consumo diario sea, nos dicen cuál es la probabilidad de que el primer día en que el consumo diario sea de al menos 20 litros ocurra antes del segundo día. Este tipo de problema, al igual que el siguiente, son problemas de la distribución geométrica. Y acá nos están preguntando por la probabilidad de que ocurra el primer día. Y eso es simplemente el valor de P. ¿Sí? Calculamos el valor de P y ya esa sería la probabilidad de que ocurra antes del segundo día, es decir, el primer día. Luego nos dicen, ¿cuántos días hay que esperar hasta que ocurra un día que se consuma al menos 42 litros? En este caso nos están hablando de una probabilidad que es que se consuma al menos 40 litros. Buscamos ese valor de P, ¿sí? Y luego la esperanza de nuevo de una geométrica. Tenemos entonces acá que el valor de P es 0,082 y la esperanza de la geométrica es 1 sobre P, es decir, 122. Finalmente, entonces, acá nos dicen que hay una función, dicen que el costo está dado, la función de costo está dada por 600 por litro de gas, es decir, 600 por X más un costo fijo de 2000. Estamos hablando acá de una función que tiene esta forma. A esa función le podemos calcular la esperanza, que sería 600 por la esperanza de X, ¿sí? Que es 30. Y podemos calcular la varianza, que sería entonces el valor de, en este caso, B al cuadrado por la varianza de X al cuadrado. Espero que este video haya sido útil, pero por sus preguntas, sus consultas, muchas gracias.